Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo de nuestro curso de SQL, Transact SQL y Microsoft SQL Server. Bien, en este vídeo vamos a conocer, o vamos a ver cómo funcionan las sentencias insert y también veremos en los vídeos posteriores cómo funcionan las sentencias update y delete. Vamos a centrarnos en este vídeo en la sentencia insert. Bien, la sentencia insert es una sentencia que nos permite realizar la inserción de un registro en una tabla en concreto. Es una sentencia que no tiene más. Esta sentencia realiza una inserción en una tabla. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Tal y como estoy indicando aquí en la diapositiva, tenemos dos formas, a priori, de hacer inserciones en una tabla. Hacer inserciones individuales a través de una instrucción insert por registro, o hacer volcados o hacer inserciones a través de consultas asociadas. Vamos a ver los dos tipos de inserciones. La primera es muy sencillita y la segunda también es muy sencilla, pero es muy interesante porque nos permite hacer volcados entre tablas de manera masiva. Vamos a verlo. Bien, voy a abrir una nueva consulta y nos vamos a centrar en nuestra base de datos almacén. Bien, si recordamos, en nuestra base de datos almacén teníamos una tabla clientes y una tabla empleados. Vamos a hacer un select. Si hacemos un select a cada una de las dos consultas, pues vemos que tenemos en el primero a todos los clientes que tenemos registrados y en el siguiente tenemos a todos nuestros empleados registrados. Mirad, vamos a realizar en primer caso un insert simple. Es decir, vamos a hacer una inserción indicando de manera expresa una serie de campos que queremos insertar en nuestra tabla. Y lo haríamos de la siguiente manera. Insert into el nombre de la tabla, que es la tabla empleados en este caso, values o values, y comenzaríamos a introducir los valores asociados a los campos del registro que queremos insertar. Bien, en nuestra tabla empleados tenemos estos campos. Tenemos el campo ID, que no se nos puede olvidar que es un campo autonumérico y nunca debemos indicar a un campo autonumérico qué valor es el que debe asignar. El siguiente sería el nombre y luego los apellidos. Vamos a suponer que se llama Adrián. Y de apellido, pues por ejemplo, Gil Montañés. La fecha de alta la puedo introducir con comillas y de manera expresa, o puedo utilizar una función que se llama getDate. No sé si me la cogerá porque este tipo, el tipo fecha alta, me parece que es un small datetime o small datetime, pero bueno, vamos a intentarlo. Fecha de baja le voy a indicar que null y el sueldo lo voy a inicializar a 0 porque todavía no lo hemos negociado. Bien, posteriormente cuando negociemos el sueldo pues se podrá modificar. Bien, pues si yo selecciono esta instrucción y pulso sobre F5, me va a decir que ya he hecho la inserción. Vamos a comprobar si es cierto. Listamos todos los empleados y aquí tenemos el último empleado insertado, que es Adrián Gil Montañés, con fecha de alta, la fecha de hoy, que es día 27 del 6 a las 17:21. Mirad, una cosa muy importante. Aquí probablemente, seguramente el número de segundos no fuese 0, fuese otra cantidad, pero como estamos trabajando con esta versión de evaluación, como os indiqué al principio, algunas de las funcionalidades pues no están funcionando al 100%, pero no porque sea un error, sino porque, como digo, estamos utilizando una versión de evaluación de SQL Server y por ese motivo hay algunas funcionalidades que están limitadas. Bien, bueno, pues esta sería la manera más sencilla de realizar un insert de manera explícita con una serie de valores que nosotros le indicamos. Mirad, hay una manera que también es muy sencilla, quizás más sencilla que esta, de hacer un insert sobre una tabla, y es a través del asistente. Vamos a suponer que queremos hacer otra inserción dentro de la tabla empleados y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar al botón derecho, me voy a venir a Script Table As, es decir, escríbeme un script o código para la tabla como, y aquí tenemos una serie de opciones. Tenemos la opción del Select y tenemos la opción del Insert, entre otras. Si yo selecciono la opción del Insert y selecciono esta opción, New Query
editor window, que quiere decir nuevo script, nueva consulta, pues me va a generar la instrucción, que me la voy a copiar y me la voy a traer aquí para que veamos las diferencias. Mirad, esta sería la estructura de la instrucción insert dentro de nuestra tabla, dentro de la tabla empleados. Varias cositas. Mirad, si os dais cuenta, yo dentro de mi consulta no he especificado todos estos campos. En realidad no es necesario decirle ingrésame en la tabla un registro con los campos no sé qué, no sé cuánto. Este, digamos, es el formato oficial o el formato completo donde nosotros le indicamos qué campos y qué valores por orden vamos a asignar. Bien, en el primer lugar asignaríamos el nombre, en el siguiente el apellido y así con todos los valores. Pero como os indico, esta parte en realidad no nos haría falta siempre y cuando vayamos a asignar todos los valores de los campos. Bien, esta opción de utilizar el asistente para que nos genere la plantilla del script está muy bien. Yo prefiero esta otra, ¿vale? Pero bueno, sí es cierto que cuando las tablas son muy grandes y tienen muchísimos campos, pues quizá esta opción es más cómoda. Bueno, voy a empezar a rellenar y voy a decir que va a entrar otro camarero que se llama Andrés Mejía Antón. Fecha de alta, pues getDate, igual que habíamos hecho antes. Fecha de baja, pues tampoco tiene una fecha de baja y el sueldo tampoco lo hemos negociado. Si yo ejecuto esto, F5, pues nos dice que nos ha realizado la inserción. Vamos a comprobarlo y efectivamente aquí tenemos a Andrés Mejía Antón. Bien, mirad, un pequeño paréntesis. Si os fijáis, al lado de algunas instrucciones hay un simbolito menos que lo que nos permite es recoger toda la expresión de la misma instrucción. Esto viene muy bien pues cuando las instrucciones o las sentencias vienen de esta manera, vienen pues expresadas en muchas líneas y nos pueden dificultar a la hora de, pues bueno, de tener una visión más general de todo nuestro código. También hay otra opción que yo muchas veces la prefiero y es pulsar la tecla control y con el scroll del ratón pues darle a la ruedecita para arriba o para abajo y nos va a permitir pues que el texto aumente o disminuya. Bien, bueno, yo lo voy a recoger. Y nos quedaría por ver una tercera opción que es cuando yo quiero hacer una inserción masiva de registros dentro de una tabla. Y para esto yo podría utilizar un insert combinado con un select. Mirad, vamos a ver el siguiente supuesto. Como hemos indicado, tenemos una tabla de clientes y tenemos una tabla de empleados. Bueno, imaginad que a alguien de la empresa se le ocurre que un empleado de alguna manera también es un cliente de nuestra empresa, ¿vale? Porque de hecho pueden hacer compras perfectamente. Entonces, bueno, también sería una manera de engordar pues nuestra tabla de clientes. Entonces, podríamos hacer lo siguiente, podríamos volcar todos los datos de la tabla de empleados a nuestra tabla de clientes, teniendo en cuenta que ambas tablas no tienen exactamente la misma estructura. Mirad, la tabla de clientes tiene un campo nombre y un campo apellidos, igual que la tabla de empleados. También tenemos una fecha de alta, pero por ejemplo, la tabla de empleados tiene un campo fecha de baja que no existe en nuestra tabla de clientes y también nuestra tabla de empleados tiene un campo sueldo que tampoco está disponible en la tabla de clientes. Por lo tanto, no podemos hacer un volcado directo, pero sí podemos adaptarlo. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar un insert into clientes y los valores que vamos a insertar van a salir de un select. Como vamos a insertar en la tabla de clientes, primero necesitaríamos el nombre y luego los apellidos. Entonces, vamos a hacer un select, pero de la tabla de empleados. Y empezamos a indicar los campos que vamos a insertar. Hemos dicho que primero el nombre
luego el campo apellidos, luego deberíamos introducir una fecha de alta. No vamos a trasladar esta fecha de alta, sino que vamos a generar con nuestra función getDate, y finalmente necesitaríamos un código postal, que no queremos de momento asociarlo. Tampoco tenemos datos en la tabla de empleados, con lo cual no podríamos trasladar ese dato. Por eso lo vamos a dejar a nulo. Bien, y estas tres sentencias, ¿qué es lo que harían entonces? Pues por una parte, esto es una sentencia select, pero que es una sentencia select que está asociada a este insert. De tal manera que el resultado de esta consulta select se va a volcar sobre esta sentencia insert. Vamos a fijarnos que actualmente tenemos 9 clientes, pero después de realizar la inserción, pues deberíamos tener 7 clientes más, es decir, deberíamos tener un total de 16 clientes. Voy a ejecutar esta instrucción y vamos a comprobar si esto está funcionando. Bien, me dice que la consulta o la ejecución ha afectado a 7 columnas, 7 filas, perdón, y vamos a listar la tabla de clientes y comprobamos que tenemos 16 clientes. Se han insertado pues todos los que están a fecha de hoy, puesto que habíamos utilizado la función getDate. Esta es una construcción muy interesante para poder volcar ciertos datos de unas tablas a otras. La condición necesaria y que es imprescindible es que se mantenga el orden de los datos que estamos insertando, que la aportación de datos sea completa y que los tipos sean idénticos. Bien, pues hasta aquí la instrucción o la sentencia insert en las tres variantes que hemos visto. Vamos a continuar en el siguiente vídeo con la siguiente sentencia.